juntos, emocionados, expectantes en lo que estuvimos orando en la mañana. Dios nos mostró que va a estar haciendo cosas súper padres. Entonces te invito para que abras tu corazón, recibas todo lo que Dios tiene y entregues tu vida en adoración a Él. Así que vamos a empezar. ¿Estás listo para alabar a Dios juntos? Amén. Vamos a declararlo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Qué gusto saludarles. Soy Sergio Miranda y les invito a compartir con sus contactos. Quiero comenzar en esta noche de miércoles 30 de agosto de 2023 haciendo una invitación a nuestros queridos amigos que no han tenido la oportunidad de vivir la maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos una de las declaraciones más famosas, más conocidas de la Biblia a lo largo de la historia. Dice ahí la Biblia, acompáñame, puedes abrir tu Biblia en este momento. Dice ahí lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso saber cuánto Dios nos ama. La Biblia, cuando nosotros venimos a la Biblia, queridos amigos, estamos conectándonos con el corazón de Dios y con la mente de Dios, y Él habla a nuestro corazón. Yo te invito para que tú vengas a la Biblia porque vas a oír a Dios hablar a tu vida. Y nosotros necesitamos escuchar cuánto Dios nos ama, porque yo sé que anhelamos en lo más profundo poder conocer a Dios, eh, poder realmente acercarnos a Él sin ninguna barrera. Y la Biblia declara que Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacer venir a Jesús, al Señor Jesús de los cielos, para morir en esa cruz. A eso se refiere cuando dice que nos dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito. Jesús vino del cielo como un regalo de parte de Dios, un regalo de vida eterna, porque dice que todo el que cree en Él, dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que nos fue dado para que tengamos vida eterna, nos están diciendo que necesitamos la vida de Dios. La palabra vida eterna, la palabra vida, que se traduce de la palabra griega zoe, es diferente a la palabra Dios con la que nosotros en algún momento nos hemos habituado, porque biología es tratado de los seres vivos. Bios y logos se refiere al tratado de los seres vivos. Ahí se refiere a la vida creada por Dios, pero cuando Él nos habla de vida eterna, nos está hablando de una vida que no fue creada, una vida, la vida de Dios mismo, que ha existido siempre por toda la eternidad, y Él nos está diciendo que nos ama tanto que su deseo y su voluntad es que tengamos vida eterna. Para que no te pierdas, tú necesitas la vida eterna. La Biblia nos declara cómo Dios nos ama de esta manera, y podemos entender ahora por qué razón Jesús murió en la cruz, en esa cruz, porque Él venía quitando la barrera que nos separaba de Dios al tomar nuestro lugar, como hemos oído por tanto tiempo, muriendo por nuestros pecados y nuestras maldades. El Señor Jesús llevó sobre sí mismo el juicio de Dios, porque el hombre se separó de Dios, quedó separado de Dios y excluido de la presencia de Dios. Por esas razones que nosotros al nacer tenemos conciencia de Dios, pero sentimos una barrera. Es esta la razón por la cual muchas personas viven lejos de Dios y sienten que son indignos, sienten que son indignos y que Dios está muy lejos para cuidar de sus vidas, pero la razón es porque el hombre se separó. Y nosotros al nacer nacimos con esa separación. Así que al morir en esa cruz, el Señor Jesús restauró una relación personal con Dios. Él quitó la barrera que nos separaba por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. Así que esto quiere decir que hemos sido perdonados, y esta es una gran noticia, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 27, Salmos 27 dice: bienaventurado al hombre al que no se le inculpa de pecado y cuya transgresión ha sido perdonada. Es bienaventurado. Mira, hace más de 38 años, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Dios, mi vida fue transformada. En primer lugar, porque me di cuenta por qué razón yo estaba separado de Dios, y me di cuenta cómo yo estaba viviendo con una carga pesada en mi conciencia y en mi corazón.
Finalmente, sintiendo que cuando entendí que Dios me había perdonado por causa del sacrificio de Jesús, yo me empecé a sentirme tan quebrantado. Recuerdo haber llorado el día que yo confesé para recibir a Jesús como mi Salvador, haber llorado por tanto tiempo. Yo sentía que el lugar donde yo estaba había sido regado por mis lágrimas, porque yo estaba tan quebrantado de sentir el amor de Dios y sentir por primera vez en mi vida que Dios me había perdonado y que ya no había nada que me hiciera sentir culpable, ni indigno, ni avergonzado en la presencia de Dios. Así que Dios te ama, querido amigo, Dios te ama y te llama a conocerle. Tú necesitas vivir esta experiencia personal, necesitamos un encuentro con Jesús, necesitamos acercarnos a Él, volvernos a Él. Él nos está llamando para que manifestarse en nuestras vidas. Yo sé que en lo más profundo de nuestro corazón queremos vivir la experiencia que Dios venga a nosotros. Y aunque no podamos verlo o tocarlo, sin embargo podemos en el espíritu, espiritualmente, sentir su presencia y estar tan seguros de que Él es tan real y verdadero. Así que el Señor Jesucristo declaró también en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida, dijo, y para que la tengan en abundancia. Así que qué maravilloso saber que Dios hizo esto a nuestro favor. Qué maravilloso saber que el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así es, Dios te llama a tener vida abundante. Vida abundante, tu vida será transformada al vivir en el amor de Dios. Así que Él nos está llamando a ir más alto a través de Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a vivir en la grandeza, en la majestad de Dios, viviendo en una nueva identidad de hijos amados y herederos para disfrutar de todo lo que Jesús, al morir en esa cruz, hizo a nuestro favor. Él nos llama a ir más profundo para llegar al corazón de Dios, donde podemos conocer el plan maravilloso que tiene para nuestra vida y comenzar a vivir en el amor de Dios. Nos hará sentirnos confiados, seguros y capacitados para enfrentar en este mundo cualquier adversidad. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Así que el Señor, al darnos su propia vida, impartir su propia naturaleza, nos ha dado una capacidad sobrenatural para que en medio de la aflicción de este mundo nosotros avancemos como alguien que tiene es más que vencedor, como alguien que ya tiene la victoria asegurada. Qué maravillosa vida nos espera cuando nosotros podemos abrirle a Jesús nuestro corazón, invitarle a que Él venga a nuestra vida y entre a nuestro mundo. Así que quiero invitarte entonces para que tú me acompañes. Quiero orar por ti en este momento, porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 10, dice que con el corazón se cree, dice para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nosotros creemos en el corazón, lo vamos a declarar. Lo vamos a declarar para salvación, de manera que vamos a entrar en la realidad, en la nueva realidad que Dios tiene para nosotros por medio de Cristo Jesús. Te invito entonces para que te unas conmigo y me acompañes para orar de esta manera. Cierra tus ojos para que toda tu atención esté en este momento en el Señor y tú puedas sentir su presencia. Únete conmigo y di esto conmigo. En este momento, Señor, vengo a ti, me vuelvo a ti con todo mi corazón, reconociendo que te necesito y aceptando lo que dice la Biblia, lo que dice tu palabra, que me amaste tanto que me diste a tu Hijo único, que me diste a tu Hijo para que yo tenga vida eterna. Así que en este momento, Señor, te pido que me perdones. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú al morir en esa cruz llevaste sobre ti mismo el juicio de mis pecados y maldades. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por ir a la cruz a morir en mi lugar y para que de esta manera yo sea perdonado. Ahora entiendo, Señor, que ya no hay razón para que yo me sienta culpable y para que me aleje de ti. Ahora acepto, Señor, que a través de tu sacrificio, de tu muerte y resurrección, he sido perdonado y que tu sacrificio y tu muerte son suficientes para que yo sea ahora
hecho justo, para que yo sea hecho justo y yo sea como tú eres. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo te abro mi corazón, te pido que vengas a mi vida, que cambies mi vida y la hagas completamente nueva. Muchas gracias, Señor. Perdóname en este momento, perdóname en este momento, Señor. Gracias por amarme y por hacerme tu hijo amado y tu heredero. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora quiero orar por ti en este momento, mientras tú tienes tus ojos cerrados. Quiero orar por ti, Señor. Gracias porque en este momento tú nos abrazas. Tú vienes derramando tu amor en nuestros corazones. Y tú vienes en este momento haciéndote real y manifestándote a nuestra vida. Ahora tenemos una evidencia, un testimonio interior que tú eres verdadero y tú estás aquí ahora, Señor, para darnos tu propia vida, para que estemos contigo para siempre. Tú nos das ahora tu propia vida, Señor, para ser transformados, para llegar a ser la persona que anhelamos ser. Muchas gracias, Señor. Recibo el perdón que tú me ofreces, Señor. Gracias porque haces que mi conciencia esté completamente en paz y esté limpia de todo aquello que me hacía sentirme avergonzado, me hacía sentirme indigno. Gracias por amarme de esta manera. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muy bien. Quiero invitarles a, querida familia, que me ayudes para compartir con tus contactos este poderoso mensaje, esta gran noticia del Evangelio de Jesucristo, y podamos llegar a las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocerle. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, quiero invitarte para que tú recibas nuestro curso online, Vive sin Límites, de 3 sesiones, y tú puedas comenzar a disfrutar y a vivir una relación personal con Dios. A través de este QR y también del link, tú puedes entrar online a nuestro curso Vive sin Límites, iniciando tu camino siguiendo a Jesús, disfrutando de una relación personal con Dios. Aquí vas a encontrar con 3 conferencias de videoestudio y para que tú puedas conocer el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida y puedas comenzar a dar pasos en una nueva dirección. También te vamos a ofrecer un PDF que tú puedes descargar en tu computadora, puedes tomar tu Biblia. Este PDF tiene una guía de 5 lecciones para que tú comiences a leer la Biblia. Y a través de preguntas muy sencillas tú vas a encontrar las respuestas muy fácilmente y por ti mismo vas a darte cuenta cómo Dios te está hablando y tú puedes entender lo que está escrito en la Biblia. Finalmente hay una meta para la semana para que tú te actives en lo que estás entendiendo y puedas comenzar a vivir en una vida nueva y abundante. Muy bien, pues quiero compartir con ustedes este tema para esta ocasión que le he llamado más profundo y más alto. El principio de sanidad. Para desbloquear nuestra fe a fin de usar nuestra boca y nuestras palabras como una llave de autoridad, influencia y dominio para abrir puertas que nos hagan avanzar en este mundo y cumplir nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo. Quiero comentar con ustedes la experiencia que vivimos el pasado jueves 24, 25 y 26 de este mes de agosto. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México para asistir a esta convocatoria, esta invitación al congreso más profundo que se realizó en el gimnasio en el Juan de la Barrera.
impresionante. Con calma nos esperamos. Much closer, closer. En estas imágenes viendo el momento de Yeah, la come and parte fill final up de this esta part. conferencia Así que sigan bajando en si quieren estar en. Toronto, donde Now let me ask it another way. Y lo voy a preguntar de otra forma. Is there anyone in the room who has never ever been hurt by another person? Hay una persona en este lugar que nunca ha sido lastimada, herida por otra persona. Just wave your hand proudly. Solo mueve la mano orgullosamente si tú nunca has sido ofendido por otra persona. Okay, so we all have things that have been done to us. Entonces a todos nosotros se nos ha pasado algo. Here's another question. Aquí está la otra pregunta. How many of you no ladies and men, alcancé a tomar ¿Cuántos de por este video ustedes, solo las mujeres primeras y hombres, imágenes, you want to donde be podemos ver a muchas exactly personas que like continuaban your mother? bajando de ¿Quieres tal ser- manera que cuántos de ustedes quieren llenaron ser toda la parte del exactamente como frente, su no había mamá? You want to be suficiente exactly espacio like your para mother. que las Exactamente personas se como tu mamá. acercaran Hold your y hand. fueron Levanta tu guiadas a mano. través de Todos este van. llamado a perdonar ¿Quieres ser como tu a mamá su padre, exactamente? a su madre, Ok. a su Some people familia, have wonderful moms. Unas sus personas pastores, tuvieron una mamá maravillosa. a todas las personas There's que not many, conocen. sí. Ahí eran Pero no hay el muchos, primer ¿verdad? momento del llamado, Okay, pero how la gente many seguía of bajando you men and ladies desde la parte de ¿Cuántos de arriba y ustedes, por todas hombres y partes, mujeres, de want tal to manera que eso quedó be completamente exactly lleno. like your Un father? momento ¿Cuántos de hombres quieren ser sanidad exactamente emocional. como su I wanna be papá? La conferencia exactly like Yo quiero después ser de exactamente Carol como mi Arnold papá. sobre Hold raíces up de your hand and amargura. wave. Levanta la mano si tú quieres ser exactamente como tu papá. Y aquí vemos cómo Leonardo Hay nos dos. está ministrando para llevar a Any la hands up here? misión de perdonar, Any hands up here? de perdonar finalmente a su padre. There's one father holding his son's hand up. Hay un papá ahí levantando la mano de su hijo. Y bien, me parece esto muy importante porque me sorprendió que tantas y tantas personas, tantos cristianos estén viviendo en este momento sin resolver conflictos personales, sin seguir viviendo endurecidos, al no saber cómo perdonar, al no poder tratar con heridas emocionales y ofensas personales, comenzando por su propia familia, comenzando por su propio padre, y después con su mamá o con su familia, aún con los pastores. Me parece muy importante esto porque hemos entendido que Dios primeramente, lo primero que necesitamos cuando comenzamos a disfrutar de la vida nueva en Cristo es recibir la sanidad que proviene del amor de Dios y identificar el poder de la terapia espiritual que se encuentra a través de la palabra y la presencia del Señor mismo, porque su presencia y su palabra tienen un poderoso efecto terapéutico para sanar nuestro corazón, porque la Biblia nos declara, y este es el principio que quiero tomar para llamar su atención ahí en Marcos capítulo 11, en el verso 23, cuando Jesús estaba con sus discípulos y se dirigía al templo, vio una higuera y quiso, dice la Biblia, comer fruto de ahí. No había fruto, no tenía fruto, y dice que maldijo a la higuera, le habló a la higuera y le dijo: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Esto en realidad tiene un significado espiritual y profético, porque realmente no parecería tan relevante que una higuera no tuviera fruto y que eso fuera razón para que Jesús actuara de esa manera, pero en realidad esto tiene un significado muy interesante. Pero en principio quiero comentar que dice la Biblia que al día siguiente se sorprendieron los discípulos y vieron que esa higuera estaba seca y que estaban sorprendidos y le dijeron al Señor: mira, Señor, la higuera se secó hasta las raíces. Y entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús deliberadamente estaba discipulando y estaba capacitando a sus discípulos para vivir por fe y manifestar a través de la fe el poder sobrenatural de Dios. Porque Dios nos ha llamado a vivir más alto y más profundo. Porque la vida de Dios nos hace vivir de una manera completamente sobrenatural. Al tener la vida de Dios mismo en nuestro corazón, en nuestro interior, nuestra vida es transformada y necesitamos por eso renovar nuestro entendimiento
para darnos cuenta cómo es que a través de la fe nosotros podemos hacer que se manifieste la presencia y el poder de Dios en nuestra vida y de esta manera podamos avanzar en este mundo, pero también cumplir nuestro propósito como iglesia de Jesucristo. Así que dice aquí cómo los discípulos estaban sorprendidos y la respuesta del Señor Jesús fue en el verso 22, tengan fe en Dios. En otras versiones dice, tengan la fe de Dios. Si nosotros tenemos la vida de Jesús en nosotros, la vida eterna, la naturaleza misma de Dios en nosotros, tenemos la fe de Dios, tenemos el potencial de vivir a través de la fe de Dios mismo. Dios que en la creación, para la creación dijo, sea la luz y fue hecha la luz. Y dice que todo fue hecho a través de su palabra. Él hablaba y las cosas venían a existir. Así que el Señor después declara en el verso 23, porque de cierto les digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, quítate y échate en el mar y no dude en su corazón, no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces el Señor estaba diciendo algo muy poderoso para capacitar a los discípulos y que ellos entendieran y nosotros entendamos en qué consiste la vida de fe. Y nos está diciendo aquí que la fe nos hace hablarle a cualquier monte, a cualquier montaña de imposibilidad, de dificultades. Cuando nuestro camino no podemos avanzar porque nos encontramos con una montaña, podemos hablar de esa montaña cualquiera que sea y en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad para, como dice aquí, hablarle, quítate y échate en lo profundo de la mar. Y dice, pero no duden. Así que nos está hablando de cómo en el corazón está esa capacidad para creer y el corazón puede hablar fe para que las cosas sucedan. Entonces, por cuanto el Señor Jesucristo ya ha hecho posible que nosotros podamos tener todas las cosas. Ahora se trata de recibir lo que ya nos ha sido dado, porque así nos dice que Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y si lo hizo así, como no nos dará también con Él todas las cosas. Así que dice, en Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Si dice que en Cristo yo tengo todas las cosas, tengo derecho legal para recibir y disfrutar de sanidad, de abundancia, de victoria, de éxito, de salida, rescate, liberación. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues como dice aquí, tengo que actuar por fe y entonces mi boca va a hablar fe y mi boca, a través de mi boca se va a desatar el poder creativo para que yo pueda hacer que las cosas cambien y podamos ser la influencia más poderosa en este mundo, iglesia. Dios nos ha llamado a ser la influencia más poderosa en este mundo. Este mundo necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está esperando que la iglesia se manifieste para transformar la sociedad en que vivimos, para transformar nuestra nación. A esto le llamamos avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Esta convocatoria, esta invitación que recibimos y a la cual acudimos muchos pastores, en lo personal yo tomé la decisión de unirme. Yo en el último momento pude asistir a este evento porque realmente muchos de nosotros estamos hambrientos, tenemos hambre y sed de Dios, tenemos hambre y sed de Dios por su presencia, por su gloria y su poder. Y cuando Dios se manifiesta de esa manera, hace que se produzca un avivamiento en la nación. En México necesitamos un avivamiento. Así que el Señor nos está hablando de esta manera de la vida de fe y nos está diciendo, si no dudan en su corazón, dice, si no dudan en su corazón, si no creen que será hecho lo que dicen, si no creen con el corazón que será hecho lo que dicen, lo que digan será hecho. Pero luego nos da una clave muy importante para entender cómo necesitamos el principio de sanidad para desbloquear la fe de nuestro corazón. Dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido. Así que quiere decir que orar en el nombre de Jesús significa tener acceso a todo lo que nos pertenece. Cuando oramos, en realidad estamos reclamando aquello que nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo que todo aquello por lo que pedimos y oramos, si creemos que lo hemos recibido, será hecho.
Y todo esto ocurre en el corazón. Si nosotros con el corazón le hablamos a la montaña, quítate, échate en lo profundo de la mar. Si no dudamos en nuestro corazón, y si nuestro corazón habla fe y creemos que lo que decimos será hecho, entonces dice que entraremos en esa nueva realidad que ha sido creada para nosotros por medio de Cristo Jesús. Una nueva realidad de bendición, de abundancia, de sanidad, de victoria, de éxito. Por eso, pero después nos dice algo muy interesante, dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que esté en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará a ustedes sus ofensas. Así que aquí el Señor nos está advirtiendo de la gravedad de no perdonar. Por eso es que me sorprendió tantos cristianos en las iglesias, personas que están viviendo sin haber perdonado, que están viviendo heridas, que están viviendo ofendidas y que no se han dado cuenta de la manera en que esto está destruyendo su carácter y sus vidas. Qué extraño que todas estas personas que bajaron a responder este llamado no recibieron esto en su iglesia. Qué interesante que quizás no habían escuchado sobre esto o no lo habían entendido o no están siendo discipulados o no está habiendo una atención para cada persona que llega a la iglesia para asegurarnos, pastores, que las personas reciban sanidad emocional y por tanto dejen atrás un pasado que arruinó sus vidas, que les hace vivir en amargura, en menosprecio, en temor, con ansiedad y con una baja autoestima y sigan hacia adelante, viviendo en una nueva identidad. Es lo que nos está diciendo el Señor, que si nosotros no perdonamos, tampoco Él perdonará nuestros pecados. Quiere decir que el Señor está identificando un pecado que nosotros no le hemos dado la importancia que tiene en nuestra vida. Es decir, cuando después de que Jesús murió en esa cruz y Él llevó el juicio de nuestros propios pecados y maldades, después de que hemos sido perdonados y nos negamos a perdonar a alguien, lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra es que si nosotros nos negamos a perdonar, en realidad estamos en pecado. Muchas personas hablan de estar en pecado cuando se refieren a cierto comportamiento que ellos reprueban, pero no se dan cuenta que en realidad para Dios no hay pecados graves y pecados menos graves. Es muy fácil condenar ciertas cosas, pero ser tan tolerantes y permisivos con cosas que llevamos en nuestro propio corazón. Así que nos está diciendo que cuando alguien se niega a perdonar está en pecado, porque dice que el Padre no te perdonará si tú no perdonas. Pero entonces aquí tenemos que preguntarles, esto está diciendo que entonces voy a perder mi salvación por no perdonar, porque dice que mi Padre no perdonará mis pecados. Pues no, porque sabemos que una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Y ni siquiera estos errores o volver a fallar, ni siquiera esto hará que nosotros perdamos nuestra salvación. Pero sí dice que al no perdonar estamos en pecado, porque dice que el Padre no nos perdonará nuestros pecados personales. Así que permaneceremos sin ser perdonados cuando nos negamos a perdonar. Nosotros tenemos aquí que considerar lo que dice Mateo capítulo 18, la forma en que Dios explica o nos instruye en qué consiste perdonar. Pero ahora lo que quiero comentar aquí es la importancia que tiene, la relevancia que tiene que en las iglesias nosotros estemos enemistados, estemos divididos y estemos levantando juicios en contra de otros, aún de siervos de Dios. Aún personas que se sienten lastimadas, ofendidas por pastores o siervos de Dios, que están levantando un juicio, están entrando en este pecado de no perdonar. Así que el Señor dice entonces la instrucción es, cuando Él nos dice, y cuando estén orando, dice, cuando estén orando, perdonen. Y cuando estén orando, cuando oren, si tú oras esta noche, perdona. Si tú oras el día de mañana, cuando tú oras, si es el día de mañana. Cuando tú ores, si es toda la semana. Cuando tú ores en la iglesia. En cualquier momento dicen que tú ores, perdona si tienes algo
contra alguien. No está diciendo que vayas y le reclames o vayas y le digas lo que te hizo. Está diciendo que tú le perdones. Ni siquiera la otra persona tiene por qué saber que tú estás ofendido, porque el problema no es que la otra persona sepa que tú le ofendiste o te agravió, más bien que te ofendió o te agravió. Lo más importante, dice aquí, es que tú le perdones, porque aun cuando esa persona venga y te pida perdón, todavía el problema está en que tú le perdones. El problema no es que la otra persona venga a pedirte perdón. El problema es que tú, aun cuando vengan a pedirte perdón, tú perdones. Pero el Señor está diciendo que ni siquiera necesitamos que la otra persona venga reconociendo en qué forma nos lastimó o nos causó daño para que le perdonemos. Pero si finalmente así fuera, todavía el problema es que tú eres quien tiene que tomar la decisión de perdonar de todo corazón, porque aquí dijo eso el Señor. Si ustedes no perdonan, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará sus ofensas. Entonces, aquí es donde vemos la importancia entonces de entrar en una sanidad que desbloquee nuestro corazón, que nuestro corazón, donde está la capacidad y la habilidad de manifestar la fe, de vivir por fe, nuestro corazón de esta manera sea desbloqueado y de esta manera nosotros podamos ahora usar la llave de nuestra boca y de nuestras palabras como una llave de autoridad, de dominio y de influencia. Es decir, si nuestro corazón está herido, si nuestro corazón está en amargura, no tendremos la capacidad para vivir por fe. Nuestra boca no hablará fe, estará hablando incredulidad, estará hablando amargura, estará hablando resentimiento. Nuestra boca estará quejándose de otros, culpando a otros por lo que nosotros estamos viviendo, cuando lo que el Señor hace es transformar nuestra vida al hacernos responsables de nuestra condición espiritual y emocional. Así que es esto lo que está deteniendo el avivamiento en México. Es esto lo que está impidiendo que venga una gloria de Dios a manifestarse, porque es necesario que haya paz en la iglesia, es necesario que en la iglesia estemos viviendo en el amor de Dios, como el Señor dice, perdonándonos los unos a los otros, como Él nos ha perdonado. Así que yo quiero hablarte en conclusión de en qué consiste este llamado de la iglesia a vivir en sanidad, a sanar el corazón de paternidad, de nuestra paternidad con Dios, a sanar nuestro corazón para poder vivir en paternidad espiritual. En una parte de su conferencia, John Arnold comentó algo que yo he visto que se ha llegado a hacer en las iglesias y que realmente no está bien, cuando él hablaba de perdonar a Dios y después ya aclaraba algo al respecto, ¿no? De arrepentirse de estar mal con Dios, pero la verdad es que nosotros no tenemos razón para perdonar a Dios. Muchas personas están mal y están culpando a Dios de lo que les ha ocurrido en la vida. Quizás tú perdiste familia en esta reciente pandemia que pasó, quizás tú has pasado por tragedias personales, quizás tú has sufrido por sucesos que han arruinado tu vida y muchas personas culpan a Dios y creen que Dios es el responsable de lo que les sucede. Y quiero llevarte a la verdad para que tú seas sanado y dejes de levantar una barrera con Dios, porque el Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que ahí nos está diciendo claramente que de Dios no proviene el mal. De Dios no viene la enfermedad, ni la pobreza, ni las tragedias que hemos sufrido en este mundo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice también la Escritura, en otra parte de la Biblia, dice que del Padre viene, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dice, todo lo bueno, todo regalo perfecto viene de lo alto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Así que Dios no es culpable, Dios no te ha hecho ningún daño, ningún mal, y por eso no tienes por qué perdonar a Dios. Yo creo que cuando hablamos de perdonar a Dios, realmente estamos diciendo algo espantoso. Así que en esto si, si la iglesia hubiera venido a esta conferencia y hubiera escuchado esto, yo les hubiera tenido que aclarar que nosotros no tenemos razón para perdonar a Dios. Eso va a traer confusión. No tenemos por qué perdonar a Dios. Más bien, eso sí estoy de acuerdo, necesitamos arrepentirnos de haber pensado mal de Dios, de haberle atribuido el mal, y en vez de perdonar a Dios deberíamos de volver a Él y decirle, perdóname, Señor, porque yo toda mi vida creí que tú eras culpable de lo que me pasó, de que el negocio hubiese quebrado, de que el esposo me hubiera abandonado, de que mis hijos no hayan triunfado en la vida, de que en la familia tengamos tantos problemas. Reconozco que he estado mal, creyendo de una manera equivocada, que estoy enfermo porque es algo que tú quieres para mí y que por algo suceden las cosas. Eso es lo que normalmente se cree, y esas creencias están completamente en desacuerdo y a lo que Dios dice, a quien Dios es. Necesitas conocerle para que tú te des cuenta que esto que te estoy diciendo es verdad y que en realidad Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él nos ama a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho en la vida. Dios no tenía por qué hacer venir a su Hijo a morir en esa cruz. Él ya no tenía por qué salvar al hombre, pero lo hizo. Él no tenía por qué seguir amando al hombre, pero lo hizo, porque la maldad nunca podrá derrotar a Dios. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que no hay maldad que lo pueda derrotar. En la cruz del Calvario, Jesús venció toda maldad. La responsabilidad que nosotros tenemos, como nos lo dice la Biblia, para que la presencia y el poder sobrenatural de Dios vengan en este último tiempo para nosotros. Aquí en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente: Habacuc capítulo 3, verso 2: Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Así que aquí el profeta está clamando para que el Señor avive su obra. Así que la Biblia nos dice que la presencia de Dios viene como un fuego, haciendo arder nuestro corazón, y esto hace que la vida de las personas sea transformada. Aún la sociedad y las naciones son transformadas cuando cada persona llega a vivir esta increíble experiencia de que Dios se manifieste en tu vida y te haga arder como un fuego. Esto lo vemos en el comienzo de la iglesia. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice cómo en el día de Pentecostés esto fue lo que ocurrió. La Biblia se refiere a este acontecimiento como la lluvia temprana. En el Antiguo Testamento Dios se refiere a venir y manifestarse como la lluvia, y dice que sería la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y aquí vemos en Hechos capítulo 2 como dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Está hablando de los discípulos de Jesús. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, dice, en cada uno, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Así que nos dice que la presencia gloriosa de Dios vino en día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, y esto dio comienzo a la iglesia, y dice que consistió en una experiencia sobrenatural, en un viento recio, en una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban ahí sentados. Vinieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que comenzaron a hablar en un lenguaje espiritual. Así que nos dice cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla de la presencia gloriosa de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. Y esto nos está hablando de
así como vino en ese tiempo, en el comienzo de la iglesia, un tiempo de lluvia temprana, también vendrá un nuevo avivamiento, el más grande, la manifestación más poderosa y gloriosa del Señor que haya habido de todos los tiempos para este tiempo que viene, el último tiempo. Podemos ver aquí cómo está asociando en el libro de los Hechos capítulo 2 lo que ocurrió en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, con lo que ocurrirá en estos últimos días, en este último tiempo, porque la Biblia declara que el Señor vendrá finalmente en este último tiempo a reinar en la tierra y dará inicio a una nueva era, a un reino de 1000 años, donde el Señor personalmente vendrá poniendo su pie sobre el monte de los olivos, partiendo ese monte, y él vendrá para destruir al anticristo y gobernar la tierra por 1000 años. Observa cómo en el verso 14 dice que cuando vino el Espíritu Santo y los llenó de su presencia y los hizo hablar en estas lenguas, dice, entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, porque el Espíritu los había llenado de tal manera que estaban ebrios por la presencia de Dios. Dice, como ustedes suponen, la gente creía que estaban borrachos, porque la gente se acercó, toda esa multitud que había ido de fiesta, la fiesta de Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes del año y de todo Israel se trasladaban a Jerusalén para adorar a Dios. Así que esa enorme multitud se congregó en esa casa por la explosión que escucharon y entonces dice que Pedro se pone en pie y empieza a predicarles, a anunciarles a Jesucristo y les dice, ¿por qué estos no están borrachos como ustedes suponen? Es emocionante leer esto en la Biblia. Yo te invito a que abras tu Biblia aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 y dice, pues apenas es la hora tercera del día, es decir, era como la 1 de la tarde. Entonces nos está diciendo, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones y vuestros ancianos, dice aquí, soñarán sueños. Así que como vemos aquí, está relacionando el derramamiento del Espíritu Santo, lo que la Biblia le llama la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para hacernos saber que Dios ya tiene planeado manifestarse de esta manera gloriosa en la tierra. Y luego podemos ver aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, cómo el Señor se refiere a esto. Aquí en el verso 7 nos dice, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Una vez más, está hablando de este último tiempo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El Señor vendrá por la iglesia para que la iglesia escape del tiempo que vendrá de juicio sobre la tierra. Y dice aquí, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así que nos está diciendo, hablando a la iglesia de esta manera, que miremos como el labrador está expectante por la cosecha. Y dice que cuando alguien ha sembrado, pues se vuelve paciente y está esperando que venga la cosecha después de que sembró la semilla. Dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nos está diciendo que lo que hará que se produzca esa cosecha será la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que está tomando como ejemplo lo natural, lo que ocurre con los cultivos. Sabemos que cuando viene la lluvia a los cultivos, esto hace que la semilla, si no ha germinado o ya germinó, finalmente empiece a crecer y acabe finalmente dando fruto. Así que nos está diciendo que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía y que la presencia gloriosa de Dios al venir en un avivamiento hará que suceda esto, que lo que nosotros hemos sembrado como iglesia, predicando el evangelio, invitando a las personas a acercarse, a volverse a Dios, finalmente dará un fruto, habrá un fruto. Así que estamos a las puertas de la manifestación más poderosa y gloriosa que se haya visto en la historia de la humanidad, la
la más grande de todos los tiempos, de toda la historia de la iglesia, porque nos dice que ya se cumplió en el día de Pentecostés, ya se cumplió proféticamente el anuncio dado antes de la lluvia temprana, pero estamos por ver lo que sucederá cuando venga esta lluvia tardía, así como en Israel hay una lluvia que hace que la siembra comience a germinar, y más tarde, cuando viene la lluvia tardía, más bien en el otoño, hace que esos cultivos empiecen a dar fruto y den fruto y venga la cosecha. Así que nos dice que esperemos como el labrador, iglesia, esperemos con paciencia, dice, el precioso fruto. Está hablando de la gran cosecha de los últimos tiempos, la más grande de la historia. Y nos está diciendo que esto será un acontecimiento profético, será un acontecimiento completamente inédito y que no se comparará a lo que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, donde hemos visto a lo largo del tiempo ocurrir avivamientos que han hecho que efectivamente haya naciones tocadas por esta manifestación de la presencia sobrenatural de Dios y su poder, y que sean las naciones transformadas, pero no en todas partes ha habido avivamiento, ni el avivamiento se ha extendido a todo el mundo. En cambio, este avivamiento que viene para este último tiempo sí será un avivamiento global, llegará a todo el mundo y hará que en todas las naciones se levante una gran cosecha para que cuando el Señor venga por su iglesia pueda haber una puerta de salvación para aquellos que finalmente se han vuelto a Dios. Y dice, tengan paciencia también vosotros, así como el labrador, tengan paciencia también vosotros. Así que está dando un ejemplo en lo natural para que lo entendamos de manera espiritual. Afirmen sus corazones, dice, porque otra vez nos dice, la venida del Señor se acerca. Así que nos está hablando de la venida del Señor. Una vez más, está relacionando el avivamiento con su venida y el arrebatamiento. Aquí nos está hablando en el principio de este capítulo, que parece no tener relación con lo que acabamos de leer, de lo que pasará con los ricos y poderosos de la tierra. Dice, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por vuestras miserias que os vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos y su óxido testificará contra ustedes y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Una vez más, está hablando de los días postreros. Está hablando de la ruina que se producirá en la economía mundial y que será en el momento, en el tiempo en que ocurre el arrebatamiento de la iglesia y en el tiempo en que se aproxime el juicio de Dios sobre la tierra. Así que aquí nos está hablando de la quiebra de la economía, nos está hablando de acontecimientos que han sido profetizados y anunciados tanto en el libro de Apocalipsis como en Mateo capítulo 24. Bien, en conclusión, así es que estamos viendo entonces que este es el tiempo en que Dios nos está llamando a prepararnos para este avivamiento de este último tiempo, que no será como ha ocurrido en otros años de la historia de la iglesia, sino es que será finalmente la lluvia tardía, que hará que se levante una gran cosecha, una multitud en todo el mundo de personas que se estarán volviendo a Dios, estarán tomando salvación. Por eso es que tenemos que prepararnos y estar aquí tomando esta sanidad para nuestras vidas, que nos hará vivir en identidad, porque si nosotros vivimos en identidad, estamos tomando la sanidad que Dios nos ofrece, perdonando, sanando nuestro corazón y viviendo en el amor de Dios, tendremos la capacidad de enfrentar el tiempo que viene y hacer frente a cualquier circunstancia que estemos viviendo en estos momentos. Y sobre todo podremos levantarnos con autoridad para proclamar el evangelio de Jesucristo, para llevar a las personas a conocer el amor de Dios, para que se salven, para que puedan tener la seguridad de estar con Dios por toda la eternidad, para que mientras estemos aquí en la tierra las personas puedan vivir en el poder sobrenatural de Dios. Dios nos está llamando entonces en este tiempo a vivir en identidad de hijos amados y herederos, porque es de esta manera como nosotros vamos a
desbloquear. Como ya vimos, cuando el corazón se endurece por la falta de perdón, no estaremos teniendo la habilidad de, a través de nuestra fe, hablar palabras de poder. No podremos orar con fe o profetizar con fe para que las cosas sucedan. Entonces, lo primero que tenemos que vivir es la experiencia de sanidad que Dios tiene para nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo, y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dijo, para abrir la cárcel a los presos y poner en libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos. Así que lo primero que tienes que vivir, iglesia, es esta sanidad que hará que tu corazón ya no esté quebrantado, ya no esté herido, sino tu corazón ahora puede entrar en una dimensión de fe para que como iglesia nos levantemos con amor y con autoridad para proclamar el evangelio de Jesucristo. Para que, dice, al ser sanados nuestros corazones, saldremos de la cárcel, los cautivos serán libres, seremos libres de toda amargura, de toda ira, de todo enojo, y dice que nuestros ojos se abrirán, porque cuando nosotros somos sanados, tendremos la habilidad de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios es capaz de hacer para manifestarse de una manera poderosa y sobrenatural. Así que bien, pues quiero invitarte para que recibas en este momento sanidad, para que tú aprendas a perdonar y sepas en qué consiste perdonar, porque lamentablemente hemos oído que tenemos los cristianos tenemos ahí un mandamiento de perdonar, pero muchos no saben qué es perdonar o dicen haber perdonado, pero en realidad no han perdonado, siguen levantando una barrera con otros, siguen enemistados y siguen sin reconciliarse. Y por tanto su corazón endurecido e incapacitado para hablar fe. Así que yo te invito para que recibas en este momento sanidad. En el nombre precioso de Jesús, Señor, vengo ministrando sanidad a los corazones quebrantados. Señor, desatamos tu amor que tiene un poderoso efecto terapéutico para sanar heridas emocionales, para hacernos libres de ofensas personales. Así que hoy, Señor, al recibir tu amor, tomamos la decisión de perdonar toda ofensa como tú nos has mandado. Perdonamos toda ofensa sabiendo que eso es remitido a la cruz del Calvario, sabiendo que en la cruz del Calvario tú fuiste juzgado por esa maldad que causó daño a nuestra vida, que tú ya fuiste juzgado y tú ya pagaste con tu propia vida y con tu muerte por lo que nosotros sufrimos, por el daño que recibimos, comenzando por nuestro propio padre o por nuestra propia madre, por nuestros padres o por nuestros hermanos en la familia o por nuestros amigos o aún en la iglesia o por algún pastor o algún siervo de Dios. Hoy decidimos perdonar, remitimos a la cruz del Calvario, porque tú has dicho que a los que cuando nosotros remitamos los pecados serán remitidos, y si los retenemos serán remitidos, pero hoy remitimos a la cruz. Hoy, Señor, desatamos ahora a las personas que nos han agraviado, que nos han ofendido, y declaramos que somos libres. Yo soy libre en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque de esta manera tú estás sanando mi corazón. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, gracias al Señor. Bien, pues yo los espero aquí en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Les amamos.